Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el versículo 2 del capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. La palabra del Señor dice: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta o epístola de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el tercer capítulo de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo nos presenta a Cristo ante nuestras almas en tres distintas maneras. La primera, Cristo es presentado como escrito en los corazones de los creyentes que formaban la asamblea en Corinto. La segunda, Cristo es presentado como manifestado a todos los hombres por los creyentes de esta asamblea. Y tercero, Cristo es presentado como una persona viviente en la gloria, siendo Él la persona en gloria a la que los pensamientos de ellos se dirigen. Siendo esto así, nos presenta ante nosotros la intención de Dios que durante la ausencia de Cristo en este mundo existirán reuniones de creyentes en la tierra, las cuales tendrán a Cristo escrito en sus corazones. Será Cristo manifestado en sus vidas y tendrán delante de ellos a Cristo como su objeto en la gloria. Ahora, mientras leemos las últimas y conmovedoras instrucciones del Señor a sus discípulos y mientras escuchamos reverentemente la oración del Señor al Padre, somos conscientes que lo fundamental de ambos, los discursos y la oración, es que mantengamos siempre la gran verdad que los creyentes somos dejados en este mundo para representar a Cristo, el hombre que ha ido a la gloria. Es la intención de Dios que aunque personalmente Cristo ya no está aquí en este mundo, sin embargo, Cristo puede ser visto moralmente en su pueblo. Además de esto, es manifiesto que todas las epístolas nos constriñen e insisten que nuestro privilegio y responsabilidad como creyentes es presentar el carácter de Cristo a un mundo que le rechazó, a un mundo que le echó fuera de sí. En las cartas a las 7 asambleas en Apocalipsis, contemplamos al Señor andando en medio de las asambleas, tomando nota de su condición y dándonos su juicio, en qué han respondido positivamente
y en lo que han fracasado y fallado y caído de su responsabilidad. En consecuencia, aprendemos que la gran masa de aquellos que profesan su nombre no solamente han fracasado totalmente en representar el carácter de Cristo delante del mundo, sino que han venido a ser totalmente corruptos e indiferentes al Señor, y que al final ellos serán vomitados de la boca de Dios, y así, por último, serán rechazados. No obstante, también aprendemos que en medio de esta vasta profesión cristiana, habrá hasta el fin de la historia de la iglesia en la tierra algunos quienes, a pesar de que tienen poca fuerza, van a responder a la mente de Cristo presentando algo de la belleza y de la hermosura del carácter del Señor Jesucristo. Viendo que todavía es posible, aún en un tiempo de ruina como en el que vivimos, poder expresar algo del carácter de Cristo, seguramente que cada uno que ama al Señor querrá decir: yo deseo responder a la mente del Señor y ser del número de quienes en alguna pequeña medida manifiestan algo de los hermosos rasgos de Cristo en este mundo alrededor. Es verdad que también es posible que en el mundo se pueda tener una cierta estimación de Cristo por medio de la palabra de Dios, pero aparte de la palabra, la cual muchos pueden poner en cuestión o que no la entiendan a pesar de que la lean, la intención de Dios es que las vidas de su pueblo, de los verdaderos creyentes en esta tierra, venga a ser una manifestación de Cristo, conocida y leída por todos los hombres. Entonces se alza delante de nosotros una escrutadora pregunta, y es esta: si los hombres de este mundo tienen que formarse su impresión de Cristo por medio de los creyentes cristianos, ¿qué conclusión van a sacar de Cristo al considerar nuestras vidas individuales como la colectiva vida del pueblo de Dios? Recordamos las palabras escrutadoras del Señor diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Apliquemos esto como piedra de toque en la reunión con la cual estamos conectados, y no tendremos que agachar la cabeza con vergüenza, recordando ocasiones cuando la envidia y calumnias eran más evidentes que la mansedumbre y gentileza de Cristo. Recordemos que cualesquiera que sean las circunstancias, aunque tengamos que afrontar reproches, aunque tengamos que afrontar insultos, nuestra respuesta a ello debe ser siempre manifestar el carácter de Cristo. Alguien ha dicho: es mejor perder tu capa que perder el carácter de Cristo. Si queremos responder a la mente de Cristo y manifestar su carácter ante todo el mundo, haremos bien en atender la enseñanza del apóstol Pablo en esta porción de la palabra. Podemos notar primeramente que el apóstol habla de estos creyentes como la epístola de Cristo. No dice epístolas, sino la epístola. Por lo que Pablo no está pensando simplemente en lo que es verdadero en los individuos, sino en toda la compañía, aunque obviamente la compañía se compone de individuos, de creyentes. Podemos también notar que el apóstol no dice: vosotros debierais ser carta de Cristo,
sino que dice, sois carta de Cristo. Si abrigamos erróneamente el pensamiento que debemos ser epístolas de Cristo, vamos a tratar de ser cartas por nuestros propios esfuerzos. Esto no solamente nos conduciría a una ocupación legalista en nosotros mismos, sino que excluiría la obra del Espíritu del Dios vivo en nosotros. La realidad es que venimos a ser epístola de Cristo no por nuestros propios esfuerzos, sino por el Espíritu de Dios escribiendo a Cristo en nuestros corazones. Un cristiano es aquel para quien Cristo le es precioso por la obra del Espíritu en su corazón. No es simplemente un conocimiento de Cristo en la mente, lo cual hasta un incrédulo puede tener. Lo que convierte a un hombre en un cristiano no es solamente ese conocimiento en la mente, sino el tener a Cristo escrito en el corazón. Como pecadores, descubrimos nuestra necesidad de Cristo. Nos sentimos cargados con nuestros pecados y sentimos un gran alivio cuando descubrimos que Cristo, por medio de su obra propiciatoria, ha muerto por nuestros pecados y que Dios ha manifestado su aceptación de esta obra del Salvador. Dios ha quedado satisfecho en su justicia por haber sentado a Cristo a su diestra en la gloria. Entonces descansamos en la satisfacción de Dios en Cristo y en su obra, y manifestamos nuestros afectos y confiamos plenamente en aquel por el cual hemos sido tan grandemente bendecidos. El apóstol Pedro escribió, para vosotros pues, los que creéis, el Cristo es precioso. Y es de esta manera que Cristo es escrito en nuestros corazones y que venimos a ser la epístola de Cristo. Por tanto, si no somos la epístola de Cristo, no somos de hecho cristianos. Habiendo establecido la verdadera compañía cristiana como compuesta de creyentes sobre cuyos corazones Cristo ha sido escrito, el apóstol presenta la segunda verdad cuando dice, sois carta de Cristo, pero también siendo manifiesto que sois carta de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjense que una cosa es para una congregación de creyentes ser una epístola de Cristo y otra cosa es para una congregación de creyentes estar en tan buena condición que por este hecho manifiestan a todos los hombres algo del carácter del Señor Jesucristo. La responsabilidad de toda congregación de santos no es andar bien para que vengan a ser epístola, sino que, puesto que ellos son una epístola de Cristo, andar bien para que esta epístola sea leída y conocida de todos los hombres. Si alguien escribe una carta de recomendación, es para encomendar a la persona nombrada en la carta. Así, cuando el Espíritu de Dios escribe a Cristo en el corazón de los creyentes, es para que todos ellos juntos vengan a ser una epístola de recomendación para encomendar a Cristo a todo el mundo en derredor, para que por su caminar santo y de separación del mundo y de sus afanes, y por su mutuo amor los unos para con los otros, su amabilidad, su mansedumbre, su gentileza y su gracia,
los creyentes podamos manifestar el hermoso y perfecto carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así fue escrito a los santos de Corinto. Estos, desde luego, habían estado andando de una manera desordenada, pero como resultado de la primera carta del apóstol, se apartaron de su iniquidad, echando el mal afuera de ellos, de tal manera que el apóstol pudo decir que no solamente como una asamblea eran una epístola de Cristo, sino que eran una epístola conocida y leída por todos los hombres. Pero a veces la escritura de esta epístola de Cristo puede venir a ser vaga y puede venir a ser confusa, pero no deja de ser una carta porque ésta sea borrosa o manchada. Los cristianos somos a menudo como la escritura de alguna lápida en una tumba antigua. Tienen borrosas indicaciones de una inscripción, alguna letra mayúscula por aquí todavía perceptible, indicando aquí y allí algún nombre que una vez fue escrito en la piedra. Pero todo ello está tan deteriorado y tan sucio y tiznado que es muy difícil descifrar esa escritura. Y así puede ser con nosotros. Cuando al principio el Espíritu escribe a Cristo sobre los corazones de una compañía de creyentes, sus afectos son calurosos, su vida colectiva habla muy claramente de Cristo. La escritura recién hecha y clara es conocida y leída por todos los hombres. Pero a medida que pasa el tiempo, si no hay mucha vigilancia, si no nos juzgamos a nosotros mismos, muy pronto se deslizarán adentro la envidia, las contiendas, la amargura, y la congregación va a cesar de dar una verdadera impresión del Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todo nuestro fracaso, los cristianos somos la epístola de Cristo, siendo siempre la gran verdad, que es la gran intención de Dios, que todos los hombres puedan ver manifestado el carácter de Cristo en su pueblo. Aquí pues tenemos una bella descripción de la verdadera compañía cristiana, compañía que se compone de creyentes individuales reunidos a Cristo, en cuyos corazones Cristo ha sido escrito, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, como fue de antiguo escrito en las tablas de piedra para que los hombres pudiesen leer qué era lo que la justicia de Dios demandaba a los hombres bajo la ley. Así ahora el mundo pueda también leer en las vidas de quienes componen el pueblo de Dios lo que el amor de Dios ofrece al hombre bajo la gracia. Podemos pues preguntarnos, ¿cómo es la escritura de Cristo en los corazones de los creyentes cristianos para que sea conservada clara y legible, de tal manera que en la reunión del pueblo de Dios pueda ser manifestado el carácter de Cristo a todos los hombres? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta nos lleva a la gran verdad de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Solamente será Cristo manifestado a todos los hombres si tenemos ante nosotros al Cristo vivo en la gloria como nuestro único objeto de adoración. Así que Pablo escribe, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Existe un poder transformador al contemplar al Señor en su gloria presente, exaltado a la diestra de Dios. La gloria de Cristo, como observa Denny, la gloria de Cristo es que Él comparte el trono del Padre, que Él es la cabeza de la iglesia, poseedor y dador de toda la plenitud de la gracia divina, el juez venidero del mundo, vencedor sobre todo poder hostil, intercesor en favor de los suyos y, en resumen, portador de toda la majestad que pertenece a ese su regio oficio. Este poder transformador es válido y efectivo para todos los creyentes, tanto los más jóvenes como los más ancianos. Dice, nosotros todos, no solamente nosotros los apóstoles, sino nosotros todos, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahora, esta transformación no se logra por nuestros propios esfuerzos, ni por esforzarnos a ser como el Señor en nuestra conducta. Tampoco es procurar imitar a ningún santo devoto. Solo lo es por contemplar la gloria del Señor. No hay ningún velo en la faz de Jesucristo. Y mientras le contemplamos, no solamente todo velo y oscuridad desaparecen de nuestros corazones, sino que moralmente vendremos a ser gradualmente como Él, transformándonos de gloria en gloria. Contemplando al Señor en la gloria, somos levantados y puestos por encima de nuestras flaquezas. Somos puestos por encima de nuestros fracasos que podemos encontrar y de todo el mal que nos rodea, para descubrir y deleitarnos en la perfección de nuestro bendito Salvador. Como la esposa en el Cantar de los Cantares puede decir, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En el curso de esta epístola, el apóstol nos da algo del sabor de este precioso gusto. Si pasamos al capítulo 5 de esta epístola a los Corintios, leemos en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Aquí el amor de Cristo se nos presenta como el verdadero motivo para todo el servicio cristiano, sea para con los santos o sea para con los pecadores. La más grande expresión de este amor ha sido la muerte del Señor Jesucristo. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y también leemos en Efesios el capítulo 5, el versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con ese amor de Cristo ante su alma, el apóstol puede decir, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A la luz de esta escritura, debemos retar nuestros corazones a que sean motivados para actuar en esta luz
en todo nuestro servicio. ¿Es el amor de Cristo que nos constriñe o es nuestro propio amor? ¿Estamos viviendo para nosotros o vivimos para Él? Y así como Él hizo, olvidarnos de nuestro yo en vista de servir a otros en amor. El hermano Darby escribió: ¡ay, cuán a menudo tenemos que reprocharnos el haber estado vagando alrededor de un deber cristiano con fieles intenciones generales, pero no manando estas de la genuina realización del amor de Cristo en nuestra alma! Si pasamos al capítulo 8 y el versículo 9, tenemos otra hermosa característica de Cristo. Cuando leemos acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol está rogando en nombre de los pobres creyentes judíos, urgiendo a los creyentes ricos en Corinto a que ayuden a los creyentes pobres proveyendo para sus necesidades. En los versículos 6 y 7, Pablo dice que den de lo mucho que Dios les ha dado como una gracia. Después presenta ante nosotros a Cristo como aquel en quien tenemos un ejemplo trascendental de la gracia de dar. El Señor era rico, sobrepasando a toda riqueza, y para ayudarnos en nuestra gran necesidad, no solamente da, sino que tal es su gracia que se hace pobre para darlo todo, como dice el versículo 9 del capítulo 8 de esta epístola: por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo vino a ser pobre en su encarnación, y su pobreza queda testificada en el pesebre en Belén, y su humilde hogar en Nazaret, y por lo que él mismo dijo en los días de su servicio, de su ministerio: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él se hizo pobre para ganar a una mujer caída y para traer y dar los mejores dones celestiales a los pobres pecadores de este mundo. Para alcanzar esto, anduvo como un necesitado, como un hombre solitario, como aparece junto a aquel pozo en Sicar. En el mismo momento cuando Él nos está enriqueciendo con una fuente de agua manando para vida eterna, Él se hizo pobre a sí mismo, tan pobre que tuvo que pedir un sorbo de agua. Y si pasamos al capítulo 10 de esta segunda epístola a los Corintios, encontramos algún fruto más consolador que marcó la vida del Señor Jesucristo. Leemos en el primer versículo de la mansedumbre y ternura de Cristo. El apóstol está aquí corrigiendo el espíritu de rivalidad que había estado obrando entre los santos de Corinto, por lo cual algunos de aquellos servidores dotados se estaban comparando los unos con los otros y procurando encomendarse a ellos mismos. Y haciendo esto estaban andando según la carne y peleando según la carne, gloriándose de sus dones, hablando de ellos mismos, alabándose de su trabajo y empequeñeciendo al apóstol. Para corregir su vanidad y su propia alabanza,
Pablo les presenta la mansedumbre y la ternura del Señor Jesucristo, quien nunca defendió sus derechos, ni tampoco se defendió a él mismo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. El sumo sacerdote judío podía difamarle, pero Jesús guardó silencio. Él fue acusado falsamente ante Pilato, pero Jesús no le respondió ni una palabra. Fue escarnecido por Herodes, pero él nada le respondió. Será también bueno para nosotros si sufrimos difamación, si sufrimos insultos injustamente, el poder manifestar algo del Espíritu del Señor y mostrar la mansedumbre que rehúsa establecer y defender nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra defensa propia. Después el apóstol habla de la ternura de Cristo, otra de las hermosas cualidades que él siempre exhibió en presencia de la oposición, procurando obedecer la palabra del Señor y manteniendo la verdad. Pronto nos vamos a dar cuenta que existen aquellos quienes se oponen y presentan cuestiones que conducen a disputas, a rivalidades, a contiendas. Pero el servidor de Cristo no debe ser contencioso, antes actuar en el Espíritu del Señor y ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, como dice 2 de Timoteo, el capítulo 2. La dulzura de Cristo nos habla de la manera en la cual Él actuó y Él habló. Cuán a menudo entre nosotros, aunque nuestro motivo sea correcto y los principios que defendemos sean verdaderos, todo queda estropeado a causa de que nuestras maneras adolecen de la gracia y de la dulzura necesarias. Permítanme citar las constreñidoras palabras del salmista: tu benignidad me ha engrandecido. Nuestra impetuosidad puede degenerar fácilmente en violencia, a causa de lo cual nos empequeñecemos a los ojos de los demás. En cambio, la dulzura siempre nos va a engrandecer. La violencia engendra violencia, pero la dulzura es irresistible. ¿No dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es benignidad? El fruto del Espíritu es bondad. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Finalmente, en el capítulo 12 y el versículo 9 de esta segunda epístola a los Corintios, leemos del poder de Cristo, del poder de Cristo. El apóstol habla de las flaquezas del cuerpo, como fueron los insultos, las necesidades, las persecuciones, las aflicciones. Él había aprendido por propia experiencia que todas estas cosas son una ocasión para la manifestación del poder de Cristo, para preservar al creyente a través de las pruebas, elevándole por encima de todas las circunstancias. Y así aprendemos que cualquiera que sea la prueba, el Señor Jesucristo nos dice: bástate mi gracia. Cualquiera que sea la tribulación y la aflicción, el Señor nos dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que
con nuestra mirada en Cristo en la gloria. El apóstol nos recuerda las perfecciones de Cristo mientras éstas pasan delante de nosotros. Y estas perfecciones de Cristo son el amor del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo y el poder de nuestro bendito Señor Jesucristo. Contemplando a Cristo en la gloria y admirando estos hermosos rasgos morales que se nos presentan en toda su perfección, en Cristo experimentamos que su fruto es dulce a nuestro paladar y casi sin apercibirlo nosotros empezaremos a exhibir algo de su carácter benigno, empezando así a ser transformados a la bendita imagen de nuestro Señor y Salvador. De esta manera el Espíritu Santo no solamente escribe a Cristo en el corazón para que vengamos a ser epístola de Cristo, sino que por unir nuestros corazones con Cristo en gloria, Él nos transforma a su imagen y de esta manera mantiene clara esa epístola, esa carta de Cristo, para que pueda ser leída por todos los hombres. Al ocuparnos con la gloria del resucitado, ascendido y exaltado Señor Jesucristo, vamos siendo transformados a la misma imagen. Aquí tenemos una palabra, en una sola palabra, el secreto de la santidad cristiana. ¿Cuál es el secreto de la santidad cristiana? Ocuparnos con el Cristo en la gloria. No por ocuparnos con el yo. Esto solamente trae derrota. No por ocuparnos con otras personas. Esto trae desaliento. Sino por ocuparnos con la gloria del Señor. Así es como vamos asemejándonos más y más a nuestro bendito Salvador. Qué maravilloso testimonio será si el mundo puede mirar a los creyentes cristianos, a cualquier pequeña compañía del pueblo del Señor y ver en ellos amor, ver en ellos gracia, ver en ellos mansedumbre, dulzura, pero también ver en ellos el poder de nuestro Señor Jesucristo, que les capacita para poder pasar por encima de todas las circunstancias. Quiera Dios que podamos darnos cuenta en gran medida que es la mente de Dios, que su pueblo venga a ser una epístola de Cristo para manifestarle a todos los hombres por medio de tener a Cristo en gloria delante de nosotros como la persona bendita de nuestra adoración. Amén.